vamos a conversar con la licenciada en Economía Empresaria de la Universidad Itela, Soledad Balayán, que es además una de las titulares de Maura Inmobiliaria, y una inquieta investigadora y analista del mercado inmobiliario, consultada por muchos colegas. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alicia? Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, la idea es que los alquileres en los últimos tiempos han tenido un sacudón fuerte con la nueva ley cuya vigencia empezó el 1 de julio. Me gustaría que me aclararas cómo viste ese hito en el mercado y qué efectos ha producido. Sí, la verdad que fue, si bien se sabía que se estaba trabajando en eso, ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Primero, Sí. y a ver, el problema es que salió de un medio como de forma muy repentina en el medio de la cuarentena. Entonces, y en el medio de un decreto, ya había un decreto de emergencia locativa Claro, que postergaba que los había... desalojos, que justamente ahora el 30 de septiembre se vence. No sabemos si va a haber prórroga. Exacto. A ver, en ese momento tenía sentido el decreto porque a la gente no se le permitía mudarse, las mudanzas estaban prohibidas, nosotros no podíamos mostrar departamentos, o sea, claramente iba a haber una dificultad ahí, y entiendo que en ese sentido tenía una justificación, por así decirlo, para no generar distorsión desde ese punto de vista. Ahora, ya esa restricción no está, ya se puede, la gente se puede mudar, entonces, de alguna manera, no habría una justificación para extender el decreto ahora, ¿no? Yo creo que de forma compulsiva, me parece que cada propietario inquilino tiene que encontrar el mejor camino para resolver su tema de forma individual y no imponer de forma masiva a todo el mundo la misma circunstancia. Claro, teniendo en cuenta además que el mercado de los alquileres ha sido siempre una... cada vez que se ha querido favorecer a una de las partes, se ha perturbado todo el mercado. Entonces, es cierto que quizá ciertas actitudes abusivas requieren de controles, pero no es lógico también extender toda una norma coercitiva sobre el resto del mercado, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que vos... Siempre, si uno va a tomar la norma basado en un porcentaje pequeño de conflicto, primero que cada vez que salen estas leyes se creen que es un sistema sencillo y simple, que tocas un botón y lográs el efecto deseado. El sistema es complejo. Hay muchas personas que intervienen, muchas, digamos, variables, entonces es muy difícil predecir lo que va a pasar, sobre todo que hay que tener en cuenta que está dentro de una dinámica macroeconómica también. La sensación que tenemos es que acá el problema no es el mercado de alquileres, es la economía. Claro, tal cual. Bueno, ¿y cuál ha sido tu percepción desde Maure respecto de si se produjeron cambios en el mercado a partir de la ley, de acuerdo con la visión de una situación preexistente a julio, que empezó digamos, el cambio? Bueno, la verdad que yo siempre digo que fue como un combo explosivo, la ley, decreto, cuarentena y mercado de venta, digamos, con muy poca actividad. Eso ha generado, por ejemplo, en agosto hubo una demanda de alquileres muy grande. Hubo gente que ya quería tomar una decisión y mudarse, y nosotros tuvimos un embudo, digamos, de consultas que tuvimos que manejar y de manera distinta que en otro momento, porque nosotros no podíamos mostrar al mismo nivel que mostrábamos antes los inmuebles,
justamente por la pandemia hay que seguir protocolos, no se puede mostrar más de una vez un departamento vacío, en consorcio, con permiso del consorcio, Claro. todo se hizo muy complejo en ese sentido. En este momento esa situación se está flexibilizando, ya se pueden mostrar las propiedades mejores en la ciudad de Buenos Aires. Y en la medida que el inmueble esté vacío y se consulte con el consorcio, y nosotros lo que hacemos es le solicitamos a la gente que complete una declaración jurada de salud, donde especifica si estuvo o no en contacto con gente con COVID. Uno trata de, digamos, resguardar también la seguridad del edificio al que uno va a visitar. Además del personal propio y la persona que viene a visitar. Claro, Todo ese combo. sí. Lo que sí notamos es que la gente que quiere ir a ver departamentos, que suele ser gente joven, no le da, digamos, mucha importancia a este tema. Quiere resolver y no es gente miedosa. Entonces, en ese sentido, por eso te digo, recién cuando empezó, nos llamaba la atención las consultas para ir a ver visitas y nosotros teniendo que explicar, mirá, no se puede. Claro. ¿No? Y a veces lo toman como que uno no quiere trabajar. Lo que yo noto es que lo que está pasando ahora es algo inédito en el sentido que se ha prohibido trabajar, o sea, se ha prohibido la actividad. Yo nunca viví esa situación, mis padres nunca la han vivido antes, es algo realmente nuevo. Claro. Ahora, yo he visto que algunos portales como Zona Prop han hecho hincapié en que desde que empezó la ley hubo un aumento desusado o poco común en la oferta de departamentos que antes estaban dirigidos al turismo, es decir, departamentos amoblados o digamos, para ser alquilados temporalmente, engrosaron la oferta de alquileres más que la oferta común de alquileres. ¿Ustedes han observado eso? ¿Cómo ha sido? Lo que se observa es en todos los buscadores una caída interanual de la oferta del alquiler tradicional y un aumento interanual también en la oferta de alquileres temporarios. Hubo mucha gente que teniendo el departamento publicado en Airbnb se encuentra en medio de la pandemia donde no hay turismo, ni siquiera turismo interno, porque a veces el Claro. alquiler temporario también estaba destinado a gente que venía de provincias para hacerse tratamientos médicos. Esa demanda desapareció. Entonces, hubo un flujo importante, sobre todo en Mercado Libre, fue donde más creció. La oferta interanual de temporarios aumentó un 26%. En Zona Prop un 16%. También, siempre temporario, ¿no? Y al mismo tiempo ves retracción de oferta de alquiler tradicional que se acentuó obviamente con la ley de alquileres. Y vos, ¿a qué atribuirías esa retracción en la oferta? ¿Como consecuencia de la ley o situación económica del país? Sí, no es solamente la ley, sino el decreto, la posibilidad de una extensión del decreto. Es como que la gente siente que no se respeta la propiedad privada, que no se hay cierto, digamos, derecho. Vos pensás que hay propietarios que por ahí se tienen que hacer del inmueble que tienen alquilado por una circunstancia particular y el decreto no se los permite. ¿Crees que la extensión del plazo puede ser también un motivo? Es decir, digamos, históricamente el alquiler de vivienda, por lo menos, era de 2 años. Fue llevado a 3, es decir, totalmente. Crea un poco de incertidumbre el hecho de que alguien que hace un contrato, digamos, no dispone de su propiedad un año más. Exactamente, sí. Yo siempre dije que para mí fue como lo más peligroso de la ley, lo de los 3 años. Si bien se intenta darle una seguridad al inquilino de poder quedarse y darle una estabilidad, no se tiene en consideración que la mayoría de los alquileres son de monoambientes.
son de departamentos chicos, gente joven que no tiene tanta dificultad en mudarse y no le molesta tanto, ¿sí? No es como una familia de 4 personas que vos tenés que hacer una mudanza con chicos, eso sí, pero estamos hablando de que el mercado de alquileres, yo no tengo porcentajes, ¿no? Pero exactos, pero uno tiene que tener en cuenta que lo que es mercado de alquiler, 1 y 2 ambientes, se llevan más del 55% de los contratos. Entonces estamos hablando de, como decíamos antes, Alicia, pensar en circunstancias de pocos casos y aplicarlo en forma masiva a todo el mercado. Es Claro. totalmente ineficiente. ¿Y cuál ha sido el efecto en los precios que has observado y qué parte es atribuible al tema, digamos, de ajuste por inflación o por... o Sí, por más que función? nada, a ver, volvemos. No se habían precipitado los precios al alza, no pasó eso durante la cuarentena hasta que se implementó la ley. Se implementó la ley y obviamente cambian las reglas del juego, cambian los costos, ¿sí? Que se incluyen en ese alquiler y la expectativa de inflación. Todos esos factores hacen que, teniendo en cuenta que vos durante un año no vas a poder aumentar el alquiler y se prevé que va a haber una inflación importante por la emisión monetaria, el año que viene, eso el propietario ¿qué hace? Yo me quiero resguardar, subo el precio, Claro. ¿sí? Y yo al principio pensé, digamos, cuando se analizaba la ley el año pasado, que de alguna manera no iba a repercutir, o sea, que lo más importante siempre hay que mirar el salario de la gente, que es el que le pone el techo, digamos, a los precios de los alquileres, Que de ¿no? hecho es lo que ha pasado, porque entre las partes hubo acuerdo y entendimiento para ver que la situación económica, cada uno conoce a su inquilino, sabe si mejoró Totalmente. mucho, si... Totalmente. Entonces, sí, eso es lo que yo siento, que de alguna manera pensé que iba a pasar eso, pero vos fíjate que en agosto, ante esta demanda que yo te conté que hubo muy importante de alquileres, por lo menos en zonas caras, ¿no? En buenos productos, los precios se convalidaron. Ajá. Esa alza de precios, no era una alza enorme, ¿sí? No estamos hablando de, Claro, ¿qué precios de que estaba estimativos se pueden dar? Sabemos que tratándose de propiedades como de cualquier otro producto, siempre no se puede hablar de... Uno habla de precios promedios como para dar una idea, pero tenemos conciencia de que no es lo mismo un departamento que otro, porque hay un Es montón muy de... difícil Claro, hablar de pero promedios más o menos porque... de los alquileres que ustedes han concretado, digamos, qué promedios se están manejando para Y 1, 2 y tenemos, 3 ambientes. como te digo, varía mucho, pero en Cañitas por ahí un 2 ambientes con linda vista, 25.000 pesos, y hasta 30.000 también, departamentos más grandes, de 2 ambientes, pero de 50 metros, con amenities. Viste que lo que pasó también con la cuarentena es que la gente se dio cuenta que estaba mucho tiempo en su casa, y si te da, digamos, el ingreso, pensá que no hay posibilidades de viajar, entonces, ¿dónde vas a poner el dinero ahora? Y en la calidad de vida actual, de vivir. Entonces, se destina al alquiler, se destina a un departamento más cómodo, donde vos puedas hacer home office tranquilo, tengas luz natural. Se generó mucha brecha también de precios entre lo que son departamentos internos y departamentos con balcón. Sí, Siempre hubo existió, lugares de la casa que empezaron a privilegiarse. exacto, siempre existió eso, pero ¿qué pasaba? Antes, el que trabajaba todo el día, no estaba nunca en su casa, un departamento interno no le molestaba. Ahora, con el tema de la cuarentena, eso como que modificó de alguna manera las preferencias, y lo que pasa es eso, vos decís, bueno, yo voy a estar trabajando para la empresa desde casa, quiero estar en un ambiente más agradable. Claro, claro, tal cual. ¿Y cómo ves un poco la perspectiva de acuerdo a las consultas que están teniendo?
¿Cuál es el escollo más grande, digamos, como para que esa oferta, que es, como decís, se incrementó mucho en agosto, vaya encontrando su cauce? ¿Cómo ves esa situación? La verdad que es complejo porque el propietario se vio no solamente con lo que te comentaba antes, ¿no? Como que se fue contra su derecho de propiedad, también se ve como muy perjudicado desde el punto de vista de la renta. No hay incentivo y no hay inversores buscando departamentos para alquilar, justamente por todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Agregado a que la renta es muy baja, que esto era algo que no había mencionado yo, pero que también define, nosotros tuvimos mucha gente, muchos propietarios que han decidido no volcarlo al alquiler y pasarlo a venta, ¿no? Hubo mucho asesoramiento en las últimas dos semanas, 3 semanas, para ver, bueno, ¿qué hago? No sé si quiero ingresar en un contrato de 3 años, me parece que por ahí espero, o de acuerdo a lo que pueda, a su expectativa de precio de venta, lo pone en venta o no, ¿sí? Porque hay gente que por ahí dice, no, yo sé que ahora no es un buen momento para vender. Sin embargo, el análisis que hay que hacer es, ¿qué voy a hacer con el dinero hoy? Si vendo, si la alternativa es superadora, es un buen momento. Si no tengo, digamos, otro destino para ese dinero que sea atractivo, y bueno, por ahí espero, y veo si mejora. Pero uno lo que va viendo es que se van tomando decisiones que van como empeorando la Claro, economía y a su vez, justamente. por supuesto, afecta al mercado inmobiliario. Claro, tal cual. Y es de suponer que toda esta inestabilidad con la intervención sobre el mercado cambiario y todo, también tienen alerta al mercado en general, no solo el de los alquileres, ¿no? Exacto. Siempre que hay turbulencia y cepos, se restringe más la compra, aun cuando no sea algo, a ver, nadie iba a comprar un departamento comprando $200, ¿sí? O sea, claramente el mercado se estaba moviendo con gente que ya tenía su capacidad de ahorro y sus ahorros ya en dólares, ¿no? Claro. Y justificados realmente. Entonces, pero ¿qué pasa? El mercado inmobiliario mira mucho qué pasa con el dólar, es como que la correlación es uno. Entonces, se vuelve caro el dólar, se vuelve caras las propiedades, y en el mercado de usado lo que pasa es que los precios tardan bastante en ajustar, lo hemos visto en los últimos 2 años. Claro. Recién la pandemia fue como un golpe de realidad sobre los valores, y uno se da cuenta cuando va a tasar que el propietario es más consciente Está más del dispuesto a ceder posición. valor que hoy paga el mercado. Yo lo que Claro, trato de explicarle a la gente, porque obviamente una persona que te dice, mira, este departamento es todo lo que yo tengo. claro, Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Cayó el valor? Yo lo que le trato de explicar es, mira, no es que no lo valga, hoy no lo pagan. claro, claro, tal cual. Bueno, Soledad, te agradecemos tu participación, ha sido muy ilustrativa y vamos a seguir conversando más adelante para ver cómo sigue evolucionando el mercado. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias.